No, estamos a un par de días para conocer el plan del gobierno federal que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a esta emergencia sanitaria, para hacer frente a la crisis económica que él dice será transitoria. El próximo domingo, aquí en Los Periodistas, vamos a transmitir precisamente ese mensaje previsto para las 5 de la tarde, y después de concluido el mensaje del presidente López Obrador, vamos a tener aquí en el espacio de Los Periodistas, que usted sabe que estamos transmitiéndolo también de 6 de la tarde a 8 de la noche, una mesa de análisis precisamente sobre este plan que va a presentar el presidente López Obrador. Y hoy precisamente, Alejandro, usted que nos ve, usted que nos escucha a través de 88.1 de FM y nos sigue a través de la televisión en el canal 8.1, hoy un grupo de exfuncionarios, de académicos, de personajes públicos encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, el ex candidato presidencial en 1988, 1994 y 2000, mandaron una carta al presidente López Obrador para plantearle una serie de medidas, un exhorto en primer lugar ante la emergencia, Alejandro. Hoy en esta carta de 5 párrafos le dicen: muy distinguido señor presidente, enfrentamos una emergencia nacional a raíz de la pandemia mundial desatada por el COVID-19. Esta emergencia amenaza en primera instancia la salud de todos los mexicanos, pero puede pronto afectar negativamente también los ingresos y los medios de vida de millones de trabajadores y sus familias, al poner en riesgo la viabilidad de cientos de miles de empresas. México, agrega la carta, enfrenta hoy un reto formidable, impuesto por una contingencia que nadie preveía o podía imaginarse hasta hace apenas 3 meses, ¿sí?, pero cuyos efectos están siendo ya terriblemente costosos para millones de seres humanos, es lo que dice la carta. La carta agrega: los indicadores económicos recientes hacen ya indudable que habrá una fuerte recesión mundial, aún más profunda que la experimentada durante la crisis financiera de 2008-2009. Prácticamente todos los países del mundo han implementado medidas urgentes para evitar lo que, en ausencia de ellas, podría ser una depresión económica y una agudización de la pobreza no vistas en México en muchas décadas. Es vital, continúa la carta, es vital actuar con rapidez y contundencia. Es lo que dice la carta dirigida al presidente de la República. Y no solo en el plano sanitario, sino también en el económico. Esto requiere un replanteamiento profundo de las metas y parámetros del Programa Económico 2020 formulado hasta este momento. Solo así podrá el Estado mexicano poner en marcha una respuesta a la altura del reto que enfrentamos. Tiempos inéditos requieren medidas inéditas. Y la carta, en su último párrafo, es enfática en lo siguiente: consideramos indispensable que bajo su liderazgo se convoque a la brevedad a los principales actores económicos y sociales para construir un acuerdo nacional para superar la crisis y establecer las bases para una nueva etapa de crecimiento y prosperidad. Y los nombres, Alejandro, que ahí aparecen, hay algunos que tienen una enorme relevancia, además de Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, por supuesto. Pues entre otros, hay personajes que tienen peso económico y que el mismo Andrés Manuel López Obrador en su momento ha expresado su respeto a ellos, desde el exsecretario de Hacienda David Ibarra, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay un exdirector del IMSS, Mario Luis Fuentes,
Clara Hussidman. Hussidman, que es defensora de derechos humanos, economistas importantes, Rolando Cordera, Carlos Tello. Saúl Escobar Toledo, pero yo destaco dos nombres, Alejandro, además Sí, de Cuauhtémoc Cárdenas. por supuesto. Uno de ellos es Santiago Levy. Santiago Levy fue subsecretario de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo. Pero lo relevante no es eso. Lo relevante es que es representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo y fue un prospecto del propio Andrés Manuel López Obrador para ser secretario de Hacienda. Yo le puedo decir a usted que nos escucha y que nos ve que la primera carta que tenía López Obrador para el secretario de Hacienda no fue el renunciante primer secretario de Hacienda del gobierno, no, fue Santiago Levy, pero él argumentó que tenía compromiso en el Banco Interamericano de Desarrollo y que no podía aceptar una propuesta que López Obrador le hizo para anunciarlo en diciembre de 2017, antes de la elección de 2018, pero Santiago Levy es uno de los firmantes de esta carta. Y otra, una persona que ya mencionaste, Alejandro, Clara Hussidman. Clara Hussidman fue la primera jefa de Andrés Manuel López Obrador cuando fue por primera vez funcionario federal. Ella era la directora del Instituto Nacional del Consumidor y López Obrador se viene a trabajar al Instituto Nacional del Consumidor con ella. Ella fue secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Ella conoce perfectamente los orígenes de López Obrador y estos dos personajes firman esta carta enviada a López Obrador el día de hoy. Obviamente hay independientemente del peso de los personajes, hay una coincidencia en un llamado a que se sienten las partes más importantes del país, las partes involucradas, las que pueden preparar un plan de choque ante lo que se viene. No es menor y tampoco es una sola fuente. A ver, hace 2 días las 31 casas de análisis del Banco de México pronosticaron una caída de la economía del 3.8%. Esa es la primera señal. Ese mismo dato lo acepta el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al día siguiente de que se da, creo que esa misma noche lo acepta como tal. López Obrador por la mañana menosprecia el dato que confirma tanto los especialistas del Banco de México como sus propios secretarios de Hacienda. Él dice, yo tengo otros datos, no va a ser así, etcétera. Pero ahora, el día de hoy, hubo una conferencia de prensa importante con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Con la CEPAL, que previó que la economía mexicana tenga una contracción del 3.8% como base, porque prevé que pueda ser del 6% en 2020, esto por el impacto económico de la pandemia. Efectivamente, hoy la CEPAL da en estas cifras, es una conferencia de prensa de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, que es Alicia Bárcena. Es una economista mexicana, es hermana de la embajadora de México en Washington y por tanto es una economista... Y de hecho candidateada por el mismo Andrés Manuel López Obrador, él la quería en México. Así es. Ella dijo, mire, yo tengo mi responsabilidad en la CEPAL y es una persona, digamos, simpatizante incluso del gobierno actual de México, como muy pocas organizaciones internacionales. Alicia Bárcenas ha dicho el modelo que está siguiendo, antes de todo esto, el modelo que está siguiendo el presidente López Obrador, pues tiene viabilidad, hay que ir por los pobres, etcétera. Hoy ese peso, pues tiene también cuando un personaje que es tan cercano te dice, yo estoy viendo una caída que sí, 3.8 como dice Herrera, sí, 3.8 como dice Banjico, pero yo creo que se puede ir hasta el 6. Ese es el peso que tiene. Efectivamente, le damos esta información a usted y las fuentes de esta información precisamente para puntualizar la seriedad
de la información. Y hoy Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, da estos parámetros de deterioro, de caída de la economía mexicana. Son pronósticos, por supuesto, pronósticos de contracción entre el 3.8 hasta el 6%, y ella puntualiza, es una caída fuerte y no es solo México. Estamos hablando de que habrá una gran recesión en el mundo en los próximos meses. Y luego aquí entra la CEPAL, entra en un punto en donde el presidente de alguna manera ha dicho que no. Yo toda esa parte, esperaría que el domingo el presidente hablara con más datos sobre lo que él está pensando que es un plan de rescate. Pero la CEPAL le dice al gobierno de México que debe apoyar a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, que son el 97% de la planta laboral en el país. También considero que se puede apoyar a las empresas con prórrogas en sus pagos. El plan que presente López Obrador este domingo, Álvaro, va a tener un impacto, es decir, no es nada más no creo yo que la emergencia que se está viviendo en el planeta y que está viviendo México acepte una argumentación de los conservadores y los... No. Requiere un planteamiento muy puntual para las empresas y para conservar el empleo. O sea, se tiene que hacer todo lo que se tenga que hacer para conservar el empleo y mantener las condiciones del país. De ese tamaño es la importancia de lo que el presidente debe presentar este domingo. Sí, no lo veo como un espacio político, es lo que quiero decir. Eso lo tiene él todos los días habla de eso en las mañaneras, etcétera. El domingo él lo anunció y tendría que presentar un proyecto muy responsable para darle una respuesta a la economía. Tan relevante es el anuncio que hará el presidente de la República el domingo, que aquí, en Los Periodistas y en La Octava, le vamos a llevar de manera directa a partir de las 5 de la tarde, y posterior al mensaje, al plan que va a dar a conocer el presidente López Obrador, haremos una mesa de análisis justamente con la idea de ponderar las medidas que anunciará. Pero por lo pronto, en el caso de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hoy alertó que la crisis sanitaria traerá un aumento del desempleo en el subcontinente de 10 puntos porcentuales y una caída en el valor de las exportaciones de 10.7%, siendo los países de América del Sur los más afectados por su especialización en la exportación de bienes primarios. Esto, según el informe América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19, efectos económicos y sociales, Alejandro. Sí, pues la CEPAL está calculando, y esa es la parte pues más grave, un Terrible. incremento de la pobreza en toda América Latina, incluyendo México, por supuesto. Un aumento de la pobreza, dice podría incrementarse de 67.5 millones a 90.7 millones. Pero la pobreza extrema, ¿eh? Sí, la pobreza extrema. La extrema es todavía, dice que puede aumentar. Hacia allá iba. Solo la de las condiciones más canijas, que es la de la extrema, de 67.5 millones a 90.7. Pero la 20. pobreza en general pasaría, eso es lo que estamos viendo en este momento. Seguramente va a ser más, Álvaro. O sea, no hay razón para pensar que esto vaya a contenerse. Pero solamente los datos que hay ahorita aquí. La CEPAL dice que los pobres en la región sumarán de los 185.9 que hay ahorita a 219.1 millones de personas. Son 35 millones de nuevos
pobres según las estimaciones de la CEPAL, Hijo. en caso de que sean solamente estos que está proyectando, porque finalmente es una proyección, pueden ser más, ojalá que se equivoque Ojalá. la CEPAL, O bueno, o que le atine a eso y ahí se quede, por favor. que la Por lo boca se menos te haga ya- chicharrón también a ti. No, pues no, digo, yo no hago esto, este son análisis de la CEPAL, porque al final, Álvaro, están haciendo un análisis con lo que se está viendo. Así es. Y ahorita todavía nadie, o sea, nadie, ni siquiera la gente que apoye, no tiene que ver con la política, no tiene que ver absolutamente con nada. Nadie puede en este momento calcular de qué tamaño va a ser el impacto porque ni siquiera realmente hemos sentido el parón de los empleos, ni siquiera hemos empezado a sentir el desempleo. Esa es la realidad. Así es. Bueno, Alicia Bárcenas, en su informe de la CEPAL, establece, a diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera, sino de personas, producción y bienestar. Una situación de economía de guerra es demasiado importante para dejarla al mercado. Los estados están asumiendo un papel central para suprimir el virus y los riesgos que afectarán a la economía y a la cohesión social. Híjole, bueno, es un párrafo muy interesante muy interesante. Lo que advierte y lo que están advirtiendo la mayoría de los economistas es que no es una cosa como la que pasó en 2008, donde 2009. en 2008-2009, donde tú tenías una crisis que era una crisis de los mercados, digamos, y monetaria. O sea, es muchísimo más fácil controlar ¿qué quiere un financiero y cómo se controla el pánico? Si es que se controla con certeza, se le entrega certeza a los mercados financieros y empiezas a controlar las monedas, también requieren inyección, por supuesto, de dinero. Pero cuando tú paras al mundo, o sea, detienes al mundo, cuando tú dejas de producir bienestar para las personas, cuando las personas dejan de trabajar y dejan de producir bienestar, lo que viene enseguida es mucha angustia. O sea, así está planteado por Bárcenas. Afecta a la economía, pero también afecta a la cohesión social. Es brutal lo que dice este párrafo, pero también pone, Álvaro, las cosas sobre la mesa. O sea, no cerremos los ojos, no nos hagamos locos. Esto es lo que viene, aquí está. ¿Qué hacemos para contenerlo? Es muy valioso lo de Cárdenas, es muy valioso. No, hago un lado a la politiquería chafa y veo el momento del país. Ayer la propia secretaria de Gobernación dijo, Claro. no es hora de mezquindades, Claro. es hora de unidad. Hay que ver si la unidad es auténtica o no será. Si no hay unidad auténtica, si hay politiquería, si hay únicamente afán politiquero, pues esto va a deteriorarse. Sí, se va a deteriorar. Ahora, el llamado de unidad, Álvaro, yo creo que tiene que venir de un líder. Y el líder es Andrés Manuel. Ese es su rol. Por eso, en este momento. el domingo es fundamental. Es crucial. Es fundamental. Bueno, vamos a volver después de esta pausa sobre lo que anunció el presidente de la República previo a el anuncio que hará el próximo domingo. Algunas tienen que ver hasta con cerveceras, pero no necesariamente con la ley seca. Vamos a regresar en un momentito aquí en Los Periodistas con esa información.